Muchas gracias. Me olvidó lo más importante. El festival se realiza gracias al auspicio de entidades muy comprometidas con la cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Secretaría de Cultura de Pereira, la Cámara de Comercio de Pereira, quien es un aliado maravilloso de nuestro festival, la Sociedad de Mejoras de Pereira, la Acción Cultural Española, quien gracias a ellos tenemos a 5 poetas de España este año, y la Librería Roma. Entonces, gracias por estar aquí nuevamente. Te olvidaba algo muy importante, definitivamente. Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias, amigos, amigas, poetas, amantes de las letras, de los libros, de esto que se llama vida. Tengo hoy la fortuna de estar con Carolina Zamudio, a quien conocí hace unos años. Cuando vivía en Cartagena, nos conocimos en la casa de poesía, en la casa Silva de poesía, leímos juntas, tengo fotos de esa época, y tuve la fortuna también de incluirla en una antología bellísima que publicó fue un trabajo hecho durante la pandemia, que publicó hace como 2 o 3 años Sílaba Editores, esta editorial hermosa de Medellín, una antología que se llama Ojos de Par en Par, poetas hispánicas, reúne poetas de toda Hispanoamérica y algunas poetas de España. Entonces, Carolina no es una recién venida a mi vida poética, ni a amistad, ni al calor de la amistad, es una persona para mí entrañable. Tuve también la fortuna de leer La extensión de los árboles, casi a punto de llegar, entonces tengo apenas unas notas de este libro que voy medio a leer, casi balbucear, porque yo creo que aquí lo importante es que ella nos hable de este libro y sobre todo nos lea algunos poemas de este libro que es Sui Generis, es especialísimo, es un libro que es una convergencia de mundo reflexivo, ensayístico, poético, visual, auditivo, sonoro, con una gran carga, una palabra que a mí me gusta mucho, vital. Y me parece lindo que empecemos, para mí es la segunda sesión de este festival de poesía en memoria de Giovanni y su legado recogido por Luz y todo su equipo de trabajo. Esta mañana tuvimos la oportunidad de estar también con Carolina en un instituto cuya experiencia fue para nosotros prodigiosa, maravillosa, es decir, no me caben los calificativos. El Instituto Nueva Granada, fue bellísima la experiencia, así que empezamos el festival en honor a Giovanni Gómez con broche de oro, lo abrimos con broche de oro y vamos a seguir con ese broche de oro. Quiero hablar muy brevemente de La extensión del deseo. El título ya de por sí es muy sugestivo, es un libro que tiene un enorme rigor de escritura, tiene algo que a mí me pareció supremamente importante, que creo que es propio del poeta, de los poetas, de los creadores, que es escribir haciéndose preguntas. Hay aquí siempre un preguntarse por la escritura, por la vida, por el pensamiento, por toda clase de reflexiones, por el arte, incluso por las concepciones más tradicionales o más convencionales de la literatura y de lo que sería un libro. Preguntarse si es posible que un libro sea como un hijo. Hay aquí en este libro, dentro de eso que acabo de mencionar, las posibilidades de construir un universo
verso poético, cómo escribirlo, cómo hacer las palabras, cómo crear una poética personal. Me parece que eso hay aquí y solamente desde allí, para mí por lo menos, tiene sentido. Advierto, solo tuve la oportunidad de leerlo una vez y sentarme a reflexionar y a meditar, porque eso pasa con este libro y cada uno de sus textos. Cada texto que uno lee tiene que, por lo menos yo, cerrar los ojos, hacer silencio, pensar, reflexionar en lo que dice y en lo que está en silencio, porque tiene que ver también con esto, es una convocatoria al silencio. Yo había leído de Carolina antes, tal vez del 2018, La timidez de los árboles, otro título que es bellísimo, y pienso, Carolina, claro, no conozco toda tu poesía, pero pienso que este libro es un puente para llegar a la extensión del deseo. Pienso en la extensión del deseo y miro una línea infinita del deseo, otro deseo. Pero pienso en la timidez de los árboles y esto me lleva a algo muy entrañable que hay en la extensión de los árboles. Que hay en la extensión de los árboles y es un hito, una constante del ser. Los árboles como una analogía del ser, tal como yo lo percibo, les digo, en esa primera lectura medio meditada, todavía no he acabado de meditarla. Entonces, como un puente, es prosa poética, un puente también porque hay un ritmo musical con imágenes plásticas, un puente en cuanto a que hay el relato y el ensayo al mismo tiempo, es decir, un género que uno pudiera llamar una hibridación de formas, que en esta hibridación la pregunta por el sentido, la pregunta por el ser. Les decía hace un momento, el poeta se hace preguntas, indaga, cuestiona, acaricia la página. Yo creo que eso está aquí, en este libro. Pero es una poética personal, la de Carolina, que es capaz de dialogar, de preguntar, de cuestionar el pensamiento y la voz de los creadores y de los pensadores que les son entrañables, aquellos creadores en general que la apelan. Y cuando hablo de esto, destaco que como en un caleidoscopio hay unidad y diversidad. Pienso en el caleidoscopio y pienso en esa figura larga llena de trocitos, de fragmentos, de colores adentro que uno va moviendo a discreción y entonces en cada movimiento hay una ventana y otra ventana y otra ventana, pero aquí las ventanas se van abriendo entre unidad y diversidad, haciendo guiños y diálogos con una serie de creadores. Uno se encuentra con Jorge Luis Borges, está allí. Otras veces se encuentra con Doris Lessing, otras con Jorge Tellier, con Roberto Juarros, con Juan Carlos Onetti, con Gabriel García Márquez, con personajes literarios, con Wisława Szymborska, con Clarice Lispector, con Morábito, con Carmen Berenguer, con Diana Velesi, con Cristina Perirossi, Alda Merini, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Ana Blandiana, Virginia Woolf, María Zambrano, Silvia Plath, pero también Marcel Duchamp, Freud, Lacan, Pablo Neruda, Rafael Courtois, y les decía, incluso con personajes de ficción y seguramente otros autores, escritores, pensadores, pintores que se me escapan en este momento. Decía, como un caleidoscopio, ellos se mueven dentro de esta ventana que se va abriendo en cada uno de los textos que hay aquí. Es la presencia de mundos femeninos y mundos masculinos en distintas vertientes. Hay aquí, repito, en la extensión del deseo, yo creo,
puede que me equivoque, el deseo de vivir, y el deseo de vivir y reflexionar a través de la palabra. No es como uno pudiera pensar en una primera lectura del título, el deseo erótico o el deseo sensual o de los 5 sentidos de la manera más elemental, sino el deseo de vivir a partir de aquello que nos entregan las palabras que reflexionamos, las palabras que nos llevan a la existencia misma, o la existencia que nos lleva a las palabras. Por eso digo, cada uno de estos textos me obliga, creo que nos obliga a todos a detenernos en ellos. Por eso digo, cada texto es una ventana que se abre y que no se cierra. Y decía que hay aquí una serie de constantes que yo veía en la timidez de los árboles, y entre una de ellas es la analogía del ser y el yo poético con el árbol. Y cuando pensé en el árbol y me encontré con esos árboles tuyos, Carolina, no sé por qué, tal vez porque amo ese poema, me acordé de ese árbol que convoca Octavio Paz en su icónico poema Piedra de Sol, ese árbol que invita a detenerse en su profundo movimiento y en sus ataduras, y que él convoca como, voy a decir un pedazo de la primera estrofa, un árbol bien plantado, más danzante, que empieza un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo, de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Me llevaron tus árboles a evocar ese poema y me maravillé. El árbol de Carolina es también la existencia y es el poema, repito, que se elabora y se vive, digo entre comillas, con sus palabras, por la fe en las palabras y en los silencios, por la esperanza. Los árboles son figuras que evocan el ser, que llaman la existencia. Analogías de ese estar atado a la tierra y con aspiración al infinito. Y uno ve en este libro la aspiración al infinito, aun cuando puede sentir que hay poemas abismales, pero es la aspiración al infinito. Es un yo poético árbol, o que quiere ser árbol con sus ramas, un yo poético que está alerta, que sueña con escribir, que escribe, digo, con sus palabras, porque busca cantar como los pájaros que alberga, y sueña con mirar o vivir hacia adentro, un árbol que se sabe vida y también sombra y quiere reconocerlo en su condición expresiva o comunicativa. Dije que conocía la timidez de los árboles, y allí algo de este universo creativo, y aquí me encuentro con otras posibilidades en tensión también, escritura y maternidad. Y ella ahí se pregunta, cuestiona, ironiza incluso, porque hay un juego muy profundo con la ironía seria. No es la ironía rabiosa, no es una ironía seria, profunda, que quiere sacudir. Y entonces, ironía en maternidad, libro-hijo, por ejemplo, lo tiene dentro de esos como tópicos que yo en primera instancia encontré para ponerlos en crisis. Y ella dice en un momento dado, la metáfora de los libros como hijos es una burla para quienes parimos con dolor o sin él. Fíjense lo que dice, que es de una agudeza terrible, meterlo en la llaga. Y aunque sabe que las palabras hay que cuidarlas
y pulirlas, pues llevan a la escritura del libro, del poema, del texto, que definitivamente puede ser un hijo, es fundamentalmente un puente. La escritura es un puente. Y es un puente como lo es la maternidad, que se convierte en un desafío de crianza comparada con la obra que al ser creada pasa al lector para que el mismo lector la adopte de otra manera. Estoy de alguna manera repitiendo lo que me dijo este libro. Las palabras pueden abandonarse a su suerte o estar abandonadas como huérfanos que buscan su casa, pero sabemos que ellas mismas constituyen en este libro, sobre todo, la casa del ser, la morada, como diría Hegel. Leyendo el libro, siguiendo cada texto, entendí por una parte que la escritura es un cuerpo que explora la libertad y que la poesía es expresión que no redime sino que condena, que la poesía solo es y sucede en un instante. Y hay en todos esos textos la búsqueda del texto o del poema que suceda, o la búsqueda de aprehensión de ese instante que sucede, y es la poesía. Y reflexionando sobre esas afirmaciones, me topo también con que este texto, ya lo dije, este libro todo es el ensayo de vivir. Está construido como ensayos. Es el ensayo como reflexión, el ensayo como una de las formas de la provocación. Cuentos que son poemas que son cuentos, que son mini relatos, que son reflexiones profundas, que son preguntas, que son palabras, que son instantes, que permiten ir a ese yo poético que se pregunta por qué es la vida y qué es el hecho de escribir. Y una cosa más de muchas que quisiera decir después de leer otra y otra vez este conjunto de textos, poemas, cuentos, relatos, reflexiones, ensayos, que el yo poético sabe que la poesía es rasgadura y remiendo. Fíjense bien, eso está dicho allí. Es una forma de cantar hilvanando vocales y consonantes, que es tejido y costura del mundo que crece por dentro, donde está la noche oscura del alma o la oscuridad de la luz. Y sin embargo, también lo dice Carolina, los libros no siempre dicen, las palabras no alcanzan y el autor lo lamenta, como cuando no logra aprender o dominar la palabra para decir lo que quiere. Y sabe también que una palabra puede matar, y sabe, como lo dice siguiendo a María Mercedes Carranza, que creo que se me olvidó citarla ahora, que las palabras a veces no tienen sentido, o que uno se cansó de las palabras, o que no sabe qué hacer con ellas, que las palabras están en la epifanía, que es el poema, o la primera luz del poema o de la obra creada, y que cada palabra es una versión del yo creativo, eso lo dice Carolina, y al mismo tiempo es la expresión de un profundo silencio. Esto es lo que yo apenas enuncio de algo mucho más profundo que sé que existe allí. Yo quisiera, porque lo importante aquí es que Carolina hable, quisiera preguntarle a Carolina, ella me dijo, este libro prácticamente se escribió solo y está casi escrito, en cada uno de los textos está escrito, publicado con la sucesividad con que fueron concebidos. Y es un libro que quiero señalar que el texto, digamos, esta publicación es hermosísima en papel oscuro. El editor entendió que había que resaltar las voces ajenas, porque es un diálogo de textos y un diálogo de autores. Hay textos que conversan, digamos, que empiezan un enunciado y de pronto se desarrollan más adelante, pero es
un libro donde el editor entendió que las voces ajenas habría que resaltarlas. Entonces tiene también un diseño tipográfico que hace que el libro además sea un libro objeto. Como objeto es la palabra y sujeto es el ser. Entonces, cuéntanos de ese proceso de escritura, Carolina, cómo fue, cómo así que fue surgiendo, cuánto tiempo duraste en esto, años, meses, de pronto se salió de ti esa voz de un día para otro, para otro, para otro. Claro. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, y antes que nada, si eso era solo lo que tenías que decir, me imagino que puede pasar si vuelves a leer el libro una u otra vez, porque realmente es un análisis precioso. Quiero agradecer al festival antes de responder, me tomo un segundo para eso, y además decir que es muy importante y bonito para mí estar presentando este libro que ya se presentó en Argentina y en Uruguay, en Colombia, porque yo presenté mi primer libro, el primer libro publicado en Colombia, en Barranquilla más precisamente, en La Cueva más específicamente. Entonces volver con este libro varios años después y presentarlo aquí es una belleza. Y bueno, ya que Luz Meli hacía alusión al formato del libro, bueno, es un libro de una edición preciosa, es un editor colombiano. Y como Luz Meli decía, como todos los textos, salvo uno, porque sí, no fue una cosa buscada, dialogan con otros escritores, artistas, gente que nos antecedió, nos abrió el camino de alguna manera. Esas citas están resaltadas con otro color. Un poco retomando lo que decías para contestarte, sí, claro, creo que es un hermano menor de La timidez de los árboles, que es mi otro libro de poesía en prosa, pero creo que este tiene una búsqueda diferente, ¿no? Pero como suele pasar con lo que escribimos, este libro solo fue posible gracias al anterior. Y por algún motivo, bueno, yo soy periodista, lo que estudié en la universidad es periodismo, trabajé muchos años en periodismo, entonces creo que los periodistas que escribimos poesía, está Gabriela ahí que lo puede decir, tenemos mucho la tentación de editarnos mucho con esa mirada crítica que tenemos periodística de formación profesional. Entonces, como me pasa algunas veces cuando empecé el libro, que fue como muy a tientas, una de las premisas que sí me puse es que no iba a haber edición en el libro, que quería que fuera casi un borrador, como un pacto de honestidad conmigo misma, de decir, bueno, a ver, dejemos que hable el inconsciente o lo que sabemos, o las lecturas que nos fueron cuestionando y reflexionando y haciendo hacer el camino. Y bueno, yo tengo otro poema que dice que a veces me doy órdenes y nunca me obedezco, pero en este caso sí me obedecí, entonces pude cumplir con eso, así que los textos casi que no tienen edición, y en ese sentido también se publicaron en el orden cronológico en el que fueron escritos, que fue un proceso que duró 2 años. Yo creo que sería bueno que leyeras, empezaras a leer algunos textos, porque a eso vinimos, ¿no? A oírla a ella, claro. Porque yo puedo decir lo que a mí me pareció, pero los que están aquí pueden. No, te agradezco otra cosa. Te agradezco muchísimo porque tu lectura, tu interpretación me devuelve muchas cosas valiosas. Bueno, voy con un texto. El cuerpo fuera de mí. Lamento decepcionarte, Clarice. Uno suele lastimar a quienes más aman, pero somos muchos quienes nos hacemos cargo del mundo. Ya ves, nadie en realidad es tan original, aunque tu caso quizás sea, por cierto,
único. Yo, por ejemplo, pasé por una tapicería, viví desde sillas rotas y destartaladas, y en lugar de reparar en la belleza y vejez de los géneros, su textura particular ajada por el tiempo, pensé en cuántas comidas suculentas y tantos almuerzos lánguidos, pobres, de supervivencia, habrán soportado esos objetos haciéndose cargo de su parte del mundo. Claro que las cosas viven, incluso sienten, en nosotros se hacen sentir. Tengo 2 sillones antiguos de una tienda de viejo que tienen ahora nueva vida y varias sillas que dieron conmigo la vuelta al mundo, puros enseres de utilidad común, pero las camas son lo complicado, lo que a diario me preocupa. El peso de la noche no es algo que pueda aguantar cualquier mueble, menos al dormir, cuando una está tendida e indefensa. El consuelo podría ser: yo no soy quien está en ese cuerpo, es el cuerpo quien está en mí. Cuando se escribe, la mente y el cuerpo deberían estar en el mismo lugar, unidos. No siempre sucede, mucho menos en ese estado terrible de la falta de conciencia. O serán los sueños, la conciencia plena, en el que acontecen sucesos imprevistos, verdaderos. Todos hicimos el ridículo alguna vez, pero durmiendo es cosa seria. Métete a la cama para hallar el paraíso, desenfunda el sueño, hazte cargo también de esa luz. Agua, 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 humedad de parto, humedad del amor, de la boca que muerde la dureza de la madera. La piel es otra funda que emana siempre vida. El roce es meridiano, fruto, canto, la música del cuerpo es oscuridad que se prolonga más allá de los límites del amante. Escribir durante toda la vida enseña a escribir, nos salva de nada, nos decepcionó advirtiéndolo con crudeza, Dugas, y soñar allí la salvación. Y el amor o la cama, que es casi lo mismo, son preludios, sabemos. Finalmente, tendida en un lecho, a menudo pienso que solo quisiera algo chiquito, como el hueco que marca un cuerpo sobre él, matar la melancolía, amando y también soñando que en el sueño amo. Uno tiene que pasar de una imagen a otra. La citación del personaje Alejandra Pizarnik me refitura, por ejemplo, los muebles viejos, la vigilia, el sueño, la psique. No termina de leer, tiene que pensar. No ha pasado sucesivamente de una imagen a otra. Yo quiero... ¿Cómo fue tu experiencia leyendo a estas 2 autoras? En realidad hay una cosa que a mí me da bastante pudor, porque al publicar este libro en el que se nombra como 40 autores, por ejemplo, no sé, una de las primeras citas de Spruce, y yo no soy para nada una lectora ávida y realmente no pude leerlo bastante, pero en todo caso, en distintos momentos de mi vida, por la universidad o por lecturas personales, fui llegando a distintos autores, y por supuesto que en esta lista tengo mis predilectos, ¿no? Entre los que puedo citar a Merini, a Orozco. No soy tan fan de Pizarnik, a pesar de que hay una amiga aquí que es una especialista, pero sin embargo no puedo dejar de citarla porque sí que
sí hay cosas suyas que me conmueven. Pero también, digamos, lo que creo que es curioso es cómo el cuerpo, cómo la mente, bueno, tuve un fallido interesante, digo que el cuerpo y la mente deberían estar en el mismo lugar, cómo la mente va trayendo esas citas o esos recuerdos, o por qué se mete Freud o Lacan, que sí son pensadores a los que he llegado voluntariamente, en ese ejercicio de escribir, de intentar hacer poesía en prosa, trayendo algunos autores. Entonces, en suma, sí, aparece gente como Octavio Paz, como Olga Orozco, Rosario Castellano, no sé, Jorge Telier, Porquia, que sí son autores a los que leí con obsesión. Lo otro se fue colando. ¿Sí? Y hay una cosa hermosa también, y es que es un diálogo natural con esas voces, con esos pensamientos, con esas comillas frases de los otros, con esos diálogos digamos, donde se toma prestada la voz ajena, pero no es un libro que esté haciendo gala de erudición, es un libro, son unos textos donde fluye la voz ajena como si fuera propia, y eso lo hace muy bello. No es cada texto no es hacer gala de unas lecturas o de una erudición, sino son actos comunicativos. Me gustaría que leyeras otros. Ya no te pregunto más para que leas. No, igual me alegra que me digas eso, porque bueno, comencé diciendo un poco eso, que no había esa intención para nada, porque si no hubiera sido otro tipo de libro, de texto, no poesía. Bueno, voy con un texto que se llama La poesía no podrá salvarnos. La poesía no podrá salvarnos de nada, del movimiento del bosque que frenético se agita en los días de tormenta, de la rigidez de los cuerpos que faltos de amor se vuelven austeros, menos del brillo hondo de una noche ni del desparpajo del sol que nos perdurará cada uno de sus días, de que muera la camelia o quede la semilla del libro atrapado y secándose en los dedos, ni del agua que forma huecos mucho más allá de toda noción de espíritu, del aire que se apropia de las formas conocidas para ir creando nuevos roces, de la mañana que es muestra de fe o condena, de los niños que sobreviven en algunos amantes viejos, de los adultos que se leen en la mirada del niño, de las fronteras, del desconcierto. Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez, nos compartió Porquia. La poesía jamás podrá salvarnos de las alegrías que duran lo que un párpado en demostrar que existe el ojo, del ruido que siempre enajena, del silencio que es todo a la vez, culto, pena y goce, del canto que es la mejor forma de respirar, de la palabra que nada dice y tampoco cree. Mi padre me legó eternidad con su partida, pero tampoco él podrá salvarnos. La poesía no podrá salvarnos de ella misma, de ser esa mínima prueba, de estar por un segundo cierto, queriendo cantar desde algún lugar, como si desde la cima de un árbol fuera. Digo una cosa muy bella, y creo que tiene que ver también, se ve en la forma en que lee, como una forma de respiración. Se lee, pausado. Bueno, yo creo que la poesía es música, quizá, por ahí lo intento. Detener el mundo. Los 3 manzanos del frente me hablan de la abundancia.
Cuando ovulan no me entero, solo conozco el ciclo del alumbramiento y crecen las frutas con avidez de adolescencia y una solamente con hambre de soñar. No duermo porque cosecho manzanas, sé que no duermo. No escribo, cocino, me quedo muda. Cocino porque mi madre me inculcó aquello de no desperdiciar. Hago mermeladas, doy vueltas, camino, revuelvo las manzanas, ovulo, estoy exultante, hago compotas, camino, nunca olvido aquello de andar y oler las flores, sabio consejo. Algunos días me pongo más sensible, lloro, sangro, sigo revolviendo, llega una nueva tanda de mermeladas, escribo alguno que otro texto, finalmente llega el charni, me rindo y duermo. La señora que me plantó los 3 manzanos no me vendió una casa, me regaló este ciclo, otro más. Respiro y aprendo. El marido, el ex marido, se dejó por descuido un cactus, uno enorme, lleno de pequeñas espinas, mal estacionado. La maceta era más grande que las ruedas del auto. El cactus, lo juro, me tapaba en el retrovisor del cielo. Casi cualquier cosa se puede aceptar de alguien, no que le tapen aún el cielo. Cuando vino a buscarlo, era época de guayabas. Mamá casi ya no cocina, no porque no pueda, no tiene ganas. Se cocina para otros, dice, no para una. Come poco, entendió aquello de los ciclos. Con el tiempo se necesita menos de todo. Si duerme cuando quiere y como un bebé, acunada por su propia paz. Y sueña con el ánima, mi padre, ese que a ella la visita en sueños. A media mañana me como rápido la mermelada porque debo apresurarme a anotar el último sueño. La cara aún marcada por ese correr agitado de las noches entre historias delirantes y kilos de compotas esperando a que termine el almuerzo. Miro y oigo a los pájaros revoloteando afuera. Papá despliega ante mí el universo. Detengo el mundo, las hijas en sus vidas, la madre en la suya, aquí, yo y estos textos. Corrijo, intercalo tormentas en las líneas, el charni para la cena. Avanza el libro, se sigue soñando, entre nuevas manzanas se lee algo recién escrito a la hija. Mamá, me inquieta lo que me lees, de la mejor manera. Ella corre, estudia, esos días duerme poco, yo estiro como siempre las noches y recuerdo otra advertencia. En un instante se deja de ser para ellos solo la madre que un día dio a luz. Se es una que, a la postre, escribe y lee. Nos para la poesía. Quiero darles un anuncio comercial. El libro va a estar en venta en estos días en esta fiesta de la poesía. Por si les interesa, va a estar. Si quieres otro poema, porque creo que tenemos... Voy con el último, creo que... Bueno, además les agradezco muchísimo por la atención, por el silencio, con el último libro que se llama, con el último poema, perdón, que es el que titula el libro, así que es La extensión de un deseo. Hay que cuidar las palabras como a los hijos. El de la madre tampoco es un trabajo, ni siquiera un título. En eso se parece a la poeta. Es una vocación de la que, como muchas, una se va apropiando con el tiempo. La maternidad es un largo diálogo en el que se intercalan preguntas, mudez, gozo, asombro. La oscuridad es un exceso de luz, escribió Negroni. Que nadie sabe de maternidad menos las madres,
es cosa sabida, ni hasta dónde llega, qué idea tiene el sauce de la longitud de sus ramas. Cobijar en libertad a un hijo fuera de una es una abstracción, algo queda a merced del azar, la poesía va en el otro sentido. Un poema es un hijo que nace huérfano y busca siempre en cierto una casa, el lector. De la fiebre a la sequía de palabras, la literatura es siempre un compás de espera del momento y se refunda en las paredes de la casa como se vuelve a elegir un mundo. No, el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo. Algunos necesitamos hacer para ser, no solo el amor, el camino, el aire, el agua o el viento, la escritura y el llanto, la risa amplia, las 1001 noches, los días, y darle a todo un significado. Pensar, 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 dudar de lo que se piensa. La madre es lo intuitivo, la maternidad lo racional, pero el hijo es certeza. Tengo una vieja puerta en la cabecera de la cama, un muro de contención, un muelle, los durmientes de una vía, o solo un lugar por donde asciende el deseo, la vida misma, algo de carestía, pero sobre todo abundancia. Muchas gracias. Quiero decir que el libro tiene un bellísimo prólogo de la poeta uruguaya Mariela Nigro, que también es una magnífica guía para leer a Carolina. Carolina, mil gracias por el libro, por la lectura tan bella, tan acompasada. De pronto encuentras en Colombia un editor que vas a encontrar un editor que te va a favorecer y nos va a favorecer a los colombianos para leerlo más de cerca. Ojalá, eso queremos, que la poesía llegue a donde tenga que llegar. Así que mil gracias por todo y mil gracias a ustedes. Gracias.